Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el sorprendente mecanismo que conecta la historia, la medicina y hasta nuestros propios recuerdos. Un proceso que en el fondo define cómo conocemos el mundo. Para empezar, una pregunta que seguro que ha surgido más de una vez. ¿Cómo es posible que dos personas recuerden el mismo evento de formas totalmente distintas? ¿Significa que una de las dos miente? ¿O hay algo más de fondo? Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y es que la clave para responder a esa pregunta parte de una idea muy potente. El pasado no es algo fijo. La forma que tenemos de entender tanto la historia como nuestros propios recuerdos está en realidad cambiando todo el tiempo. La cosa es que nunca experimentamos el pasado de forma directa. Lo que vemos, con lo que trabajamos, son sus huellas, sus rastros. Da igual que sea un historiador analizando un documento antiguo o cualquiera de nosotros intentando recordar unas vacaciones. En el fondo, siempre estamos haciendo lo mismo: interpretar las pistas que han quedado. Y para entender cómo funciona esto de interpretar huellas, el mejor ejemplo, el que tenemos más a mano, es nuestra propia memoria. Es la manera en que vamos reconstruyendo nuestra historia personal. A menudo pensamos en la memoria como si fuera un disco duro, ¿no? Un archivo de vídeos que podemos volver a ver tal cual. Pero la realidad es muy distinta. La memoria personal no es un archivo fijo, para nada. Es un proceso activo, un proceso de constante reconstrucción y reinterpretación. De hecho, cada vez que traemos un recuerdo a la mente, en realidad ocurren tres cosas. Primero, reconstruimos ese pasado a partir de fragmentos sueltos. Segundo, lo reinterpretamos desde el presente, desde quienes somos hoy. Y tercero, y esto es lo crucial, volvemos a guardar ese recuerdo, pero ligeramente modificado por esa nueva interpretación. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. La razón por la que dos personas recuerdan lo mismo de forma diferente no es porque una mienta, sino que cada una, sin darse cuenta, ha ido actualizando y modificando ese recuerdo de una forma única a lo largo del tiempo. Y ahora viene lo más interesante de todo. Resulta que el estudio de la historia, como disciplina, funciona exactamente de la misma manera que nuestra memoria. A ver, un historiador no ve una batalla antigua. Lo que ve son sus huellas, los documentos, las reliquias, incluso los silencios, lo que no se cuenta en los registros. No analiza la decisión política en sí, sino los informes, los memos y las historias que se contaron sobre ella. Siempre se trabaja con los rastros, nunca con el suceso original. Esta cita lo clava. El pasado en sí, lo que ocurrió, es inmutable. Eso no va a cambiar. Lo que sí cambia, y mucho, es nuestra forma de comprenderlo a medida que encontramos nuevas huellas o se nos ocurren nuevas formas de interpretarlas. Vale, ya tenemos la memoria y la historia. Pero, ¿y si llevamos esta lógica a un campo que parece mucho más objetivo como la medicina? Pues vamos a ver que el mecanismo es sorprendentemente parecido. Pensemos en cómo funciona un diagnóstico. Un médico no empieza de cero, ¿verdad? Parte de una creencia previa que se basa en el contexto del paciente, las enfermedades más comunes, etc. Luego observa una huella, el resultado de un análisis, por ejemplo, y con esa nueva información recalcula la probabilidad de que su idea inicial fuera correcta. Así que el punto clave es este. Un diagnóstico no descubre una verdad absoluta. Lo que hace es recalcular una probabilidad. Es, por así decirlo, la mejor estimación posible con las pistas que se tienen sobre la mesa en ese preciso momento. Llegados a este punto, supongo que ya se empieza a ver un patrón. Porque detrás de la memoria, la historia y la medicina hay un único proceso. Un mecanismo profundamente humano que lo conecta todo. Por un lado, un historiador evaluando documentos. Por otro, una mente recuperando un recuerdo. Y por otro, un médico interpretando un análisis. Parecen tres cosas totalmente distintas, pero en el fondo, todos están siguiendo el mismo guión. Y este es el guión, que es súper sencillo. Primero, creemos algo. Después, observamos algo nuevo, una pista, una huella. Y finalmente, a la luz de esa observación, ajustamos lo que creíamos al principio. Creer, observar y ajustar. Ya está. Y bueno, que sepáis que este mecanismo tiene un nombre oficial, se llama pensamiento bayesiano. Viene de un matemático del siglo XVIII, Thomas Bayes, que fue el primero en describir con fórmulas cómo ajustamos de forma racional lo que creemos cuando aparece nueva evidencia. Pero ojo, porque aquí está la clave de todo. Una nueva observación no hace que tiremos a la basura lo que creíamos antes. No es un reemplazo, es una modificación, una actualización, un refinamiento. ¿Y entonces qué significa todo esto para nuestra forma de entender el mundo? Pues significa algo muy grande, que el conocimiento en sí mismo no es algo que se tiene, sino una actualización constante. Podríamos verlo como dos formas de entender el saber. La visión, digamos, antigua, es que el conocimiento avanza reemplazando cosas. Los hechos viejos se tiran y se ponen otros nuevos. Pero esta otra visión es la de la actualización. Las creencias antiguas se ajustan.
El conocimiento no es un destino al que se llega, es un viaje que no termina. Así que el pasado, ya sea el de todos o el de cada uno, no está guardado en un archivo estático esperando a que lo abramos. No, es algo que se está recalculando constantemente, a la luz de cada nueva pista que encontramos. En el fondo, es el mismo acto de recalcular el pasado. Lo que pasa es que le ponemos nombres distintos. Cuando este proceso ocurre en los archivos públicos, con documentos y registros, lo llamamos historia. Y cuando ocurre dentro de nuestra cabeza, lo llamamos memoria. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si todo el conocimiento, desde la ciencia más puntera hasta el recuerdo más personal, es en realidad una actualización constante, entonces cabe preguntarse, ¿qué creencia que tenemos ahora mismo está, sin que lo sepamos, esperando su próxima actualización?